Buenas noches, mi nombre es Cristian Salazar Pertús del curso Ingeniería de las Telecomunicaciones. Hoy voy a hablar el tema de cómo se manejan las señales en una transmisión inalámbrica. Primero que todo, para responder esa pregunta, yo voy a empezar hablando lo que es uso del espectro de frecuencia, recepción de datos, decodificación de datos, ensamble del paquete y muestra del paquete original. Y en un ejemplo se repetiría el proceso, pero en sentido contrario. Entonces, desde este punto de vista, las redes inalámbricas, bueno, este es un texto citado, son, bueno, en este caso, una red inalámbrica, como su nombre lo indica, una red une dos terminales, un ordenador, un portátil, un equipo electrónico que se pueden comunicar. En este caso, las redes inalámbricas se componen de ondas electromagnéticas, o en algunos casos son dispositivos infrarrojos que también emiten información a través de un canal de luz en vez de señales eléctricas. Esta tecnología lo que hizo fue suplantar el cableado ordinario, es decir, un conductor de cobre o un conductor de otro material para enviar la información a través de X distancia. Bueno, en este caso la red inalámbrica se hace uso de ciertos protocolos, ciertas tecnologías para dar con su fin, es decir, para que la conexión se pueda realizar. Pero básicamente una red inalámbrica posee un emisor y un receptor, el cual emite y recibe información, o en los casos utiliza un término que se conoce como transceptores. Un transceptor es un dispositivo que envía y recibe información, como por ejemplo nuestro teléfono móvil, un adaptador de Bluetooth. Otro tipo de redes como los dispositivos satelitales utilizan este tipo de tecnología. En realidad es un transmisor que también recibe, o un receptor que también transmite. Este es el ejemplo más coloquial que se puede dar. En todo caso, por ejemplo, lo que son los equipos como tal que soportan la red, pues estos sí pueden tener cableado para interconectarse, pero en resumidas cuentas, la red inalámbrica utiliza el medio de propagación eléctrica para transmitir la información. Aquí vamos a hablar lo que se llaman espectros de frecuencia, es decir, el canal de la red inalámbrica. Pero si bien no conocemos el tema, un espectro de frecuencia en realidad es la señal eléctrica oscilando, en este caso, y este es un término que tiene una representación que se llaman hercios, que representa un ciclo de onda completa en un determinado tiempo. Es decir, un hertz equivale a una onda de señal en un periodo de tiempo, como puede ser un segundo o un minuto, un segundo. En este caso la onda puede oscilar un hertz, que es decir, en un segundo solamente se registró un ciclo, o un megahertz significa que la onda en un segundo hizo 1000 oscilaciones, o un gigahertz que significa que hizo 1.000.000. Esto se puede completar o se puede estudiar más a fondo con lo que son los múltiplos y submúltiplos del metro o la unidad en el Sistema Internacional de Medida, donde nos indican cuáles serían esos múltiplos. Bueno, regresando al tema de espectros de frecuencia, recordemos que en el punto anterior teníamos que eran un transmisor y un receptor. Bueno, ellos utilizan lo que se denomina espectro de frecuencia, que es el medio eléctrico donde la información se envía a través de señales eléctricas, pero estas señales eléctricas se tienen que enviar a una cierta frecuencia, es decir, si fueran un hertz, recordemos lo que son hertz, kilohertz, megahertz y gigahertz.
donde el transmisor y el receptor tienen que estar sintonizados en la misma frecuencia. ¿Para qué? Para que la información pueda ser enviada y recibida, y esta frecuencia no puede variar. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros sintonizamos una estación de radio en FM o en AM, si nosotros no sintonizamos bien ese canal en específico, sea 101 kHz, 102 kHz y así sucesivamente, pues vamos a tener distorsión de la señal. ¿Por qué? Porque la información se está perdiendo, no estamos en el canal adecuado. Y esto es lo que sustenta las telecomunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, los teléfonos, ellos ya están configurados para trabajar a una frecuencia determinada para enviar y recibir la información. Aquí continuamos con lo que sería el ciclo completo. Esta imagen nos habla del pico, que se conoce como amplitud, es decir, un pico positivo, un pico negativo. Esto es lo que sería el ciclo completo, cuando la onda hace el recorrido desde que sube ascendentemente hasta que hace descendente, sería un pico positivo y un pico negativo. Esto es lo que se conoce como la frecuencia, es decir, cuántas veces en el mismo segmento de tiempo esta onda se repite. Y como la otra vez le regresamos al ejemplo de la emisora, si nuestra emisora que estamos sintonizando transmite en 102.5 kHz o megahertz, significa que ese es el número de veces que esta onda se repite y es el número de veces que la señal se transmite en la portadora de frecuencia, es decir, la información se codifica en una trama de datos que oscila a 102.5 kHz o megahertz. Depende la señal, depende del transmisor y a qué frecuencia pues logra oscilar, que es lo que nos dicta esta frecuencia. En esta imagen de la derecha vemos lo que son las redes inalámbricas, por ejemplo una red inalámbrica pequeña, un Bluetooth, un radiofrecuencia en casa, una red un poco más grande que sería una red local inalámbrica como WLAN, utiliza Wi-Fi y esto está dado por la capacidad del transmisor en tener alcance. Una red más grande sería WiMAX, que es una red metropolitana, y volvemos al punto, el alcance y potencia del transmisor. Un transmisor más potente pues va a tener mayor cobertura. Un transmisor de Bluetooth como el de nuestro teléfono puede en promedio tener de 4 a 7 u 8 metros de alcance. En cambio un transmisor de un módulo de Wi-Fi pues es más grande, puede tener 10 metros, 12 metros y así vamos aumentando hasta, por ejemplo, las señales inalámbricas de las torres que brindan soporte a los equipos de telecomunicaciones como nuestros teléfonos. Estas torres pueden tener transmisores con potencia de varios kilómetros. Aquí hablamos de una señal muy importante que son las microondas. Las microondas son una gama de señales que van desde un punto en el espectro electromagnético hasta otro punto. Es decir, las microondas van desde la longitud de onda de 300 MHz hasta los 300 Hz. Esto es lo que recordemos, la cantidad de veces que una onda puede oscilar en un segundo. Es decir, cualquier onda que esté entre los 300 MHz, es decir, si está en 350 ya se puede considerar una microonda. Hasta los 300 Hz, si está en 299 Hz es microonda. Por ejemplo, una señal de microonda funciona a 2.4 GHz que corresponde a unos 12 centímetros de longitud de onda, curiosamente la misma frecuencia a la que trabajan los teléfonos móviles. Y este es un ejemplo que está aquí descrito. Bueno, las microondas son básicamente el espectro de onda en el que mayormente se transmite información. Es decir, es un rango de frecuencia que ya está estipulado por leyes y usos en las telecomunicaciones para transmitir información.
Y aquí vemos los casos W-band, MAN y otros. Por ejemplo, las ondas de la televisión análoga utilizaba microondas, es decir, se transmitía en una frecuencia que estaba incluida en este rango. Lo otro serían audio, video y datos, utilizaban microondas. Las frecuencias más altas, como después de los gigahertz, se utilizan mayormente porque a mayor cantidad, a una frecuencia más alta, sí, la señal tiene que ir más cerca. Es decir, cuando la frecuencia es más baja, las ondas, recordemos nuevamente los tiempos a los que se transmiten, van más separadas. Es decir, aquí existe un caso en que la información se puede perder con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque va más separada en el tiempo. Tenemos ahora lo que se llama decodificación de paquetes. Después de que nuestro equipo transmisor ha enviado la información y nuestro receptor la ha recibido, lo que tenemos en realidad es una especie de ruido acústico. Es decir, por ejemplo, cualquier persona que sintoniza una estación de radio la puede escuchar. Pero si necesitamos que solamente alguien en especial escuche esa emisión, o ese programa, necesitaríamos encriptar la información, es decir, colocarle un candado para que la información no la pueda escuchar todas las personas que se conecten a esa frecuencia. En este caso, la decodificación lo que utiliza son etiquetas o códigos o secuencias para proteger la información que se está transmitiendo. Por ejemplo, y esto es un punto, la información se transmite y va codificada, pero quien la escucha no la puede entender. ¿Por qué? Porque está cifrada, es decir, se ha sobrescrito de una forma que solamente el receptor la va a comprender. Y en este punto viene lo que se llama decodificación. Consiste en que esa información es nuevamente procesada, es decir, decodificada. Recordemos que tiene que estar el receptor en la misma frecuencia, tiene que poder comprender el paquete, es decir, decodificarlo. Y aquí donde se aplica una tecnología que en este caso es un ejemplo, se llama RFID. Y el RFID lo que consiste son identificadores para la frecuencia, es decir, para los paquetes que se están enviando. Y aquí es donde se empieza a responder nuestra pregunta de cómo se manejan las señales en un paquete. Y es decir, una de nuestras señales es codificada, después se envía y cuando llega se decodifica para ser procesada. Por ejemplo, nuestro decodificador ha decodificado la señal y está listo para transmitirla. Y aquí viene un ejemplo. La codificación, después de que pasa por otro tipo de apartados, se vuelve electrónica, es decir, empieza a ser procesada. Y aquí tenemos un ejemplo de un decodificador de 8 bits. Lo que hace nuestro decodificador es que toma la salida, la entrada, que es nuestra señal que ya viene siendo decodificada, y la manda a una salida de 8 bits. Existen decodificadores que pueden tener salidas más grandes o salidas más pequeñas, por ejemplo de 4 bits. Tenemos este de 8, puede ser uno de 16 o uno de 32. Depende de los sistemas. Pero en este caso lo que nuestro decodificador hace es que envía la información que recibe a una etapa de procesamiento. Y esta etapa lo que hace es que le da otra vez, maneja la señal eléctrica. En este caso nuestra señal es manejada, es decir, se le da un tratamiento después de ser transmitida, después de ser recibida, codificada, utilizada, enviada a través de un espectro electromagnético para una transmisión, donde se emite hacia un receptor y por último
este receptor, la que decodifica y la muestra nuevamente. Por ejemplo, una idea muy básica es los radios VHF que se utilizan en algunos sistemas. Si tenemos un radio y nuestro radio tiene una selección de canales preestablecidos, si la otra persona no tiene el mismo radio con el mismo sistema de codificación y decodificación, otra persona que sintonice la misma frecuencia no va a poder escuchar la transmisión, porque la información está siendo codificada, transmitida, después recibida y decodificada y por último presentada. Y en este caso, ¿cómo se manejan las señales? Bueno, significa que una señal eléctrica para ser transmitida, es decir, manejada, primero se recibe del medio, después se codifica, recibe un procesamiento digital, por ejemplo, para retirar ruido, para retirar partes que no son necesarias para transmitir. Después de esto se codifica, se transmite a través de un medio, a través de un espectro de frecuencia seleccionado, es decir, a través de un canal con cierta frecuencia preestablecida, se envía a su receptor, el receptor la recibe, la decodifica y por último la presenta. Y eso es todo. Muchas gracias.